Bienvenidos a todos, a todas. Es un honor dar apertura pues a este encuentro. Quiero señalar que en este encuentro nos haremos parte de algo memorable en la medida en que queremos pues resaltar a maestros que han tenido un lugar decisivo en la vida de nosotros, quienes los escuchamos, y particularmente algunos estudiantes. Eh, este encuentro es producto del trabajo que ha realizado el Colegio Imacón, que es el colegio que lidera el curso Historia, Imágenes y Concepciones de Maestro en la Facultad de Educación, donde visibilizamos en un primer momento de este curso la experiencia de los estudiantes en torno a sus maestros, y allí nos preguntamos por sus imágenes, por sus ideas en torno a ellos. Resaltamos así la existencia de maestros memorables, maestros que han tenido o que han oficiado como un punto de ruptura en la vida de estos estudiantes. Y de esa manera entonces nos acompaña la profesora Luz Marina Posada, Isabel, y ya voy a decir por qué Isabel Hernández, digo Isabel Hernández, y el profesor Luis Fernando Macías. Quisiera resaltar que antes que presentarlos pues de una manera profesional y con el respeto también que se merecen los maestros, pues decir que ellos están acá porque en el curso normalmente llevamos a cabo un ejercicio riguroso y estructurado mediante el cual en un primer momento conceptualizamos la idea de maestro, presentando algunas diferencias respecto, por ejemplo, al profesor o el docente, y destacando allí la existencia de esto, pues que hemos nombrado lo memorable, de un alguien que aparece en la vida de un educando o de una persona, y a partir de ese momento configura o da lugar a una nueva realidad, a un nacer de nuevo a la vida. Eso que nos pasa a todos en un encuentro que nos resulta decisivo, que nos resulta memorable. Entonces, en el caso pues de Isabel, que me ha insistido enormemente pues que la llame Isabel, quiero destacar que ella, a diferencia de la profesora Luz Marina y a diferencia del profesor Fernando, pues no es un alguien que esté vinculado pues con el circuito escolar o institucional referido pues a la educación, sino que es maestra memorable de Daniel, y es un alguien pues que se desempeña como administradora de un centro comercial, ¿sí? Ocupando la figura de lo memorable en la vida de él, y vamos a encontrar entonces ya en un momento de este encuentro el por qué para Daniel ella es importante, ella es memorable. También entonces quiero pues agradecerles a los maestros invitados y pues de nuevo aplaudir su memorabilidad en la vida de, en el caso pues de Luz Marina Posada, Natalia Mejía, en el caso del maestro Luis Fernando Macías, Diana González, y en el caso de Liliana Hernández, Daniel, que se me olvidó el apellido, pido disculpas. ¿Sí? También contarles que la publicidad del evento, allí esta imagen que aparece, es el dibujo que realiza Sadit Flores, estudiante de Caucasia, también del curso, y da cuenta de Dagoberto Mazón, maestro memorable para ella, maestro además en Caucasia, que quienes conozcan Caucasia, pues lo podrán distinguir como un alguien que ha jugado un papel decisivo en el universo cultural de esta ciudad, ¿no? Pues Dagoberto Mazón, escritor, poeta. Bien, el evento entonces tendrá, este encuentro, más o menos 3 momentos, ¿sí? En un primer momento, pues asistiremos a este conversatorio que tiene como eje una pregunta amplia de la cual se desprenden otras preguntas,
y es básicamente nuestra pregunta por el maestro y lo que hace un maestro de sí en tiempo de crisis. Seguidamente de este primer momento haremos un pequeño espacio para preguntas, para comentarios, y más o menos hacia las 3:30 asistiremos a un tercer momento donde Daniel, Diana y Natalia podrán compartir unas palabras a sus maestros memorables. Y finalmente, hacia las 3:45 tendremos el festejo y el cierre de este encuentro en la voz de Luz Marina Posada, quien nos va a deleitar con el canto. Entonces será pues un encuentro maravilloso. No siendo más, pues entonces, maestros memorables, queremos escucharlos, escuchándonos maestros, ¿sí? Hay una cosa adicional también, y es que el Colegio IMACON está integrado por la profesora Luz Ángela Mena, el profesor Esteban Montoya y el profesor Jorge Acevedo, quienes también han contribuido pues a este primer momento de esta experiencia. Esto no puede quedar de lado. A ellos también mis agradecimientos. Profe Iván, buenas tardes y buenas tardes para todos los profesoras y profesores, en parte como este conversatorio. Les quiero solicitar un favor antes de iniciar, y es que por favor censuremos los micrófonos, todos, porque se está escuchando un retorno cuando habla el profe Iván. Entonces, la persona que vaya a intervenir, que sea solo esa persona la que tenga habilitado el micrófono para que nos podamos escuchar mucho mejor. Muchas gracias. Es probable que el retorno de Iván sea porque él tiene conectado también el celular. Mire a ver. Aló, no está. Debe ser sí un micrófono ahí extraño. Pero bueno, no. Simplemente apagar por los micrófonos. Bueno, maestros memorables, entonces tenemos este horizonte amplio de diálogo en torno a qué hace de sí un maestro en tiempo de crisis. Y lo primero que queremos escuchar un poco para calentar motores es esto de cómo leen ustedes esto que nos está sucediendo, este escenario pues de crisis, de pandemia. Primero que todo, y siendo muy respetuosa pues como con la percepción de cada uno frente a la información que les ha llegado a través de los medios, de acuerdo a la información que yo tomo, no considero que estemos viviendo una pandemia. Para mi percepción estamos viviendo una epidemia. Listo. Y no considero que sea como un conflicto como tal, sino que me parece que las circunstancias difíciles, porque no considero que existan los problemas, sino circunstancias que son aprendizajes. Esta circunstancia nos ha obligado de cierta manera como a encontrarnos más con nosotros mismos, y si de cierta manera tenemos que reinventarnos, pues hacerlo y mirar todo el potencial que tenemos. Y también lo veo más como un respiro hacia el planeta. Entonces, pues yo considero que todo depende de la perspectiva que cada uno tenga. Y naturalmente, siempre, todo el tiempo han habido muertes. Lo que pasa es que ahora todo se le genera el COVID. Naturalmente, siempre, todo el tiempo han habido muertes de hambre. En fin, entonces para mi concepto hay mucha manipulación detrás de esto, pero bueno, ese es un tema como más profundo. Eso es como lo que tenía como para decir frente a la circunstancia. No lo veo como algo de tenerle temor o terror, porque cuando somos manipulados por el miedo es más fácil que seamos esclavos del sistema. Esa es pues como mi opinión frente al tema. Obviamente hay más profundidad, pero pues no quiero como quitar mucho tiempo a los otros compañeros. Yo entonces quiero continuar de pronto en la misma línea de la profesora, y es que cuando pues me ponía al frente de estas derroteros que el profesor Iván nos facilitó para guiar esta conversación, cuando se nos hace la pregunta de qué es lo que estamos viviendo o cómo cada uno percibe lo que está viviendo, pues yo también tengo que
que responder a esa pregunta en un sentido parecido al de la profesora Isabel, diciendo primero que sí, evidentemente, pues tal vez esté ocurriendo una situación que es repetida en la historia, no es la primera vez que se da que llegue un actor como un virus, como una enfermedad que se extiende por varias regiones del planeta y pone a la gente en una encrucijada ante lo desconocido. Pero yo pienso que este momento tiene la particularidad que no tenía otros momentos de la historia, del asunto de la hiperconectividad, del asunto de que en este momento es un poco difícil, se ha entrado tanto en la dinámica de no saber quién está diciendo la verdad, de qué manera se está manipulando lo que pasa en el mundo según ciertos intereses. Entonces puede parecer uno un poco, como las llaman por ahí, conspiranoico, pero a veces uno sí se pregunta y se pone a mirar números frente a hechos anteriores y frente a otras enfermedades que tal vez no se han visto con tanta alarma. Hacerse preguntas, cómo esto llega, por ejemplo, a nuestro continente y a nuestro país especialmente, en un momento en que la gente había perdido el miedo de salir a la calle y de manifestarse, y a veces siente uno como un frenazo a esa voluntad popular de estar en las calles, porque de aquí en adelante va a haber más razones o más herramientas desde la institucionalidad para prohibirte que estés en la calle reuniéndote y manifestando. Entonces esa también es un poco la lectura que yo he hecho en los últimos tiempos, pero también pienso que lo que está pasando en este momento, y como lo preguntaba el profesor Iván San desde un punto muy personal, también yo lo veo como una oportunidad porque de golpe nos vimos enfrentados a saber qué es lo que realmente nos es esencial para vivir. En algún momento, pues todos llevados por pánico social, pues acatamos esas recomendaciones o esas órdenes, y en aras de ese instinto de conservación empezamos a ver de qué cosas podíamos prescindir. Y yo creo que muchos se han dado cuenta de que en realidad lo que tanto creían que necesitaban, que era esencial para sus vidas, ahora de golpe les ha llegado la oportunidad de replantearse, de preguntarse qué tantas de esas cosas eran realmente necesarias y qué tantas de esas cosas les hicieron creer que eran necesarias para su vida. Entonces también pienso yo que esto que estamos viviendo, pues desde un punto de vista personal también lo considero como una oportunidad. Yo pienso que es un hecho que estamos en una situación de cambio radical en las vidas. Las razones por las cuales sucede ese cambio las desconozco, me las pregunto constantemente, pero no tengo respuestas claras. Mi ubicación en el mundo me impide tener elementos de juicio para entender de dónde proviene el origen del cambio, si de la naturaleza o de grupos de hombres interesados en manipular a la sociedad. Como veo que el ciudadano común no tiene la facultad de oponerse a la realidad que se le presenta, pienso que es necesario asumir desde el punto de vista de cada uno lo que corresponde, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su realidad presente, de acuerdo a sus posibilidades hacia el futuro. Habrá personas que tienen que replantear su oficio, su manera de ganarse la vida, personas que tendrán que replantear
su relación con la religión, con el amor, con la soledad o con la compañía. Y habrá personas que aprovecharán esta circunstancia para reinventarse, reinventar el mundo y rehacerse de algún modo, digamos, inesperado y nuevo. Alguien como yo, cuyo interés fundamental es la escritura, pues significa este hecho una oportunidad de concentrarme en mi trabajo. Yo trabajo como profesor de literatura y a través de los medios puedo hacerlo muy bien. Luego, mi oportunidad es concentrarme en el trabajo con mis alumnos y concentrarme en el trabajo con mi escritura. Estos días que llevamos de pandemia me han permitido llegar a un nivel de concentración justamente en el trabajo de la escritura que no había alcanzado nunca antes en mi vida, y eso me tiene muy contento, muy satisfecho. Al mismo tiempo, la vida misma me ha producido, me ha ocasionado cambios radicales. En estos días estuve muy enfermo, me operaron antier, y saliendo de la operación y viviendo la enfermedad, he comprendido muchas cosas de mi proceso individual interior que antes no había mirado con la atención requerida, lo cual me permite estar frente a lo que viene de la existencia como con una tranquilidad especial y con la convicción de que cada cual debe hacer lo suyo desde sus circunstancias, desde su punto de vista, manejando sus coordenadas vitales. Es importante esta pregunta por el punto de vista particular a través del cual leemos esta situación de pandemia, esta crisis. Yo creo que cada quien, pues, acorde a la información que tiene, a la reflexión, pues, que lleva a cabo, se ubica también en el modo en que debe vivir, en el que invita a vivir, pues, este momento, ¿no? A mí me gustaría un poco si Isabel puede ampliar esta idea de epidemia. ¿A qué se refiere? ¿Por qué lo lee de esa manera? Siempre soy clara o soy un poquito como incisiva en decir lo siguiente, y es que mi intención no es convencer a nadie de nada ni de mi percepción. Simplemente comparto pues como la información que llega a mí. A ver, considero que hay muchos intereses humanos para esto que fue creado, incluso pues el virus es un virus que fue mutado y que está comprobado que fue mutado en laboratorios con una finalidad. Incluso también podría decir que, bueno, yo hablo un poco más como del campo espiritual, sin ser religiosa porque no lo soy, pero soy muy respetuosa de quienes lo son. En el plano terrenal hay muchas más cosas de las que vemos físicamente, y hay muchas manipulaciones, en fin, hay muchas finalidades con respecto pues a este tema de lo de la pandemia, como la llamó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que incluso luego se retractó y dijo, que eso sí pues lo verifiqué, que ellos habían dicho que era una pandemia porque había una necesidad de que los gobiernos se pusieran pues como muy atentos a este tema, pero que no alcanzaba a llamarse pues o a categorizarse como una pandemia como tal. Entonces, bueno, si la pregunta era pues en base a eso, de dónde había o qué percepción o por qué leo yo que no es una pandemia sino una epidemia. Las pandemias tienen
incluso unos resultados más nefastos que la epidemia que estamos viviendo. Entonces, bueno, no sé, creo que sí hay muchos intereses detrás de todo esto, ni intereses económicos. El pobre murciélaguito no tuvo la culpa porque eso no provino del murciélago, esa información generó muchas muertes de nuestros amiguitos de la naturaleza. A veces nos dedicamos como robots a que programen nuestras mentes a través de las noticias, que también hacen parte del sistema, y no nos dedicamos a investigar más allá de lo que nos puede hablar la noticia como tal, o sea, o el televisor como tal. O sea, la idea es que también, digamos, seamos entre comillas como unos rebeldes como el Maestro Jesús, porque es que el Maestro Jesús fue un revolucionario del amor. Entonces no siempre tenemos que estar como borregos para el matadero, de acuerdo con todo lo que nos dicen. Sé que hay que tener precauciones, sí, pero no tenemos que asfixiarnos con nuestros propios CO, perdón, con nuestro propio dióxido de carbono, poniéndonos un tapabocas constantemente. Esto es un virus que se genera por el goteo. Las caretas también funcionan. Entonces creo que no simplemente es recibir programación y como reguitos palmatarios, sino adentrarnos un poquito como en el tema. Y creo que hay mucha gente que está despertando de esa conciencia un poquito dormida. Y bueno, no soy la iluminada, pero porque yo también estoy en mi propio proceso de despertar. Pero entonces, bueno, ahí vamos. No soy dueña de la verdad, pero es la información que desde el amor les comparto. Gracias, profe Iván. Es importante porque la manera en que nombramos, en que nos relacionamos, pues con este momento determina nuestras acciones. Ciertamente la profesora Luz Marina comentaba de que de las cosas que resultaban afectadas era nuestra voluntad de estar en las calles. Influye en nuestra cotidianidad y comienza a instalarnos en otras formas de habitar el espacio, por supuesto pues de una manera limitada, e incluso pues el profe Luis Fernando comentaba también de esto pues como una oportunidad, y entonces nos coloca también en ese lugar de pensar para un maestro, qué significa o qué lugar tiene, digamos, su figura, su ejercicio como maestro en este tiempo, respecto a los otros. De otra manera, ¿qué lugar tiene esa figura, sí, en el momento presente, la figura del maestro? ¿Qué piensan los maestros sobre eso? Yo pienso que el ejercicio del maestro es el mismo, independiente de las circunstancias, independiente de las condiciones de la época. La formación tiene un carácter individual y va en el proceso de cada uno desde su origen hasta su culminación, como el desarrollo de un mundo interior frente a su realidad exterior, como un proceso de encontrarse a sí mismo para ser lo que es. La misión de cada hombre en el mundo es poder ser él mismo, ser lo que es, para ser feliz. Si uno no responde a la pregunta de quién soy, que es la gran pregunta, entonces no va a poder asumir un rol en la existencia acorde con lo que es, y no va a poder encontrar esa cosa tan difícil y esquiva que es la felicidad. Yo creo que la labor de un maestro básicamente es acompañar a los otros, a quienes por alguna razón se acercan a su lado o están con él,
acompañarlos en ese proceso de encontrar respuestas a esa pregunta. Por supuesto que el maestro no tiene las respuestas, cada cual tiene que resolver ese asunto por sí mismo, cada cual tiene que vérselas con sus propios asuntos. Pero el acompañamiento de un maestro se puede dar en términos de infundir la confianza y el amor necesarios para que con esa confianza y esa seguridad que da el amor pueda preguntarse y responderse con libertad. Esa libertad es esencial de orden de la relación con la existencia misma, no con los medios ni con los sistemas de gobierno, sino con el proceso individual interior en relación con el mundo y con la manera de apropiarse del mundo. La labor única posible que yo le veo a un maestro es esa compañía, y esa compañía en el amor fundamentalmente. Un maestro es una fuente de amor y una fuente de confianza. Con esos dos elementos se hace toda la labor posible en ese aspecto. César Linker, hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que comenta el profe Luis Fernando, y es precisamente ese llamado al trabajo sobre sí mismo. De hecho, pues creo que para nosotros en el Colegio Macón, pues ha sido clave precisamente esa pregunta por el sí mismo, y sobre todo en este tiempo de pandemia, creer que la universidad, que la escuela, pues que los procesos educativos deben reinventarse y incluir la vida íntima de cada uno de los que nos hacemos parte de estos procesos, los estudiantes, los maestros, en el aula, en la discusión en torno a lo educativo. Es curioso porque, por ejemplo, la universidad está impulsando un proyecto que se titula Todos en el alma mater, ¿no? Haciendo un llamado a que sea la vida la que está en el alma mater y sea esa pregunta por la vida la que nos mantenga juntos. En todo caso, uno se pregunta del por qué, claro, el llamado ahora en una situación de crisis, pero previamente muchas veces es esa ausencia de la pregunta por sí mismo lo que está fuera de la universidad y lo que está fuera de los procesos educativos, lo que también está fuera de la escuela, ¿sí? No sé si la profesora Luz Marina Posada quiere comentarnos algo respecto a eso, o Liliana o Isabel también. Bueno, yo quería también aportar ahí algo, digamos, desde mi experiencia particular. Para ello quiero pues como también poner un poquito en contexto a los compañeros que están participando de esta conversación. Y contarles pues rápidamente que yo soy música, soy graduada del programa de canto de la Universidad de Antioquia, y explicarles un poquito esa dinámica particular de ser un maestro de canto. Estos son cursos que se toman de manera individual, ¿cierto? En la Facultad de Artes, cada estudiante escoge un instrumento, y para el desarrollo del aprendizaje de ese instrumento se privilegia la forma de educación individual. Entonces quería comentar en este punto particular una cosa que a mí me ha parecido curiosa, y es, pues yo en este momento no estoy desarrollando mi labor en la universidad. Yo ahora tengo mis clases individuales independientes, pero me ha llamado mucho la atención el hecho de que en esta época en que la gente está en sus casas y algunos conservan sus trabajos, pero tal vez tienen un poco más de tiempo y están buscando cosas que hacer, a mí me ha llamado la atención que muchas personas me han contactado para tomar clases de canto.
bueno, de canto o de armonía aplicada a la guitarra, pero me llama en particular la atención el asunto de las clases de canto porque pues uno puede ver que como hay mucha gente a la que le gusta cantar y le gusta cantar, digamos, no como su actividad principal, sino como un hobby, como algo que le gusta hacer, pues podemos ver que las redes como YouTube principalmente están llenas de lo que se llaman tutoriales de maestros de canto para aprender a cantar. Y a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que yo sin haberme puesto en la labor de promocionar en este momento de cuarentena, digamos, unas clases de canto ni nada de eso, la gente de manera espontánea eh, busque a un maestro. Y lo que quiero llamar la atención ahí es, yo me preguntaba, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estas personas que que tienen disponibilidad de tiempo ahora, por qué no simplemente van y buscan uno de los millones de tutoriales de cantantes que hay en YouTube? Claro que yo desde mi punto de vista académico debo decir y aclarar que no todos son confiables, pero alguien que tiene como hobby cantar, ¿por qué no simplemente va y busca un tutorial, sino que se plantea buscar a un maestro que le dirija, que le acompañe, como decía el maestro Luis Fernando? Y eso a mí me ha parecido muy interesante, observar ese fenómeno, digamos, espontáneo, y me ha hecho pensar también, volver mi atención sobre esa importancia, podemos decir, de la figura de un maestro. Que yo sienta que simplemente no se trata de ponerme a seguir unos ejercicios generales que alguien da para todo el que quiera aprender a cantar, sino que yo tengo mis propias búsquedas, yo tengo mis propias preguntas, yo tengo mis propias sensaciones y necesidades. Y eso hace que yo quiera recurrir a alguien con quien yo pueda interactuar y pedirle luces, orientaciones, hacerle preguntas acerca de eso. Entonces, simplemente era como eso lo que quería agregar a lo que dijo el profesor Luis Fernando, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Y compartirles eso, esa reflexión que me ha venido en estos días a raíz de ver cómo la gente espontáneamente está buscando un maestro para hacer preguntas. Estoy absolutamente, comparto mucho pues como la percepción de cada uno de los profes que hablaron. Es muy bonito, de acuerdo a mi percepción es que todos somos alumnos y todos somos maestros de la vida como tal. Todos tenemos algo que aprender de todos, y yo, es decir, yo soy maestra pero también soy alumna. Me parece muy lindo también lo que dice el profe, me parece muy chévere Luis Fernando, porque habla acerca de como el proceso individual de cada uno, donde cada uno, el maestro te acompaña, pero no es el que te resuelve tus dudas, tus respuestas, porque todas las respuestas están dentro de cada uno de nosotros, porque es nuestro propio proceso individual. Entonces, si el maestro de una u otra manera es el que, o sea, lo que yo hago, por ejemplo, es intentar recordar lo que ya sabemos, como espíritus que somos, no como humanos, porque al fin de cuentas no somos humanos, el humano es el que nos transporta en este plano terrenal. Eh, entonces, yo lo que hago es intentar sembrar como el despertar de la conciencia en quienes van a donde mí. Yo tampoco, como la profe Luz, hago publicidad, ni eso. Yo creo que eso es como una bola de nieve. Incluso mi trabajo como tal es en el centro comercial administrándolo. No tengo estudios porque estudié solo hasta octavo bachillerato, pero lo digo desde el amor para que los humanos, algunos que de pronto tienen dormidita esa conciencia de pensar que hay límites para ser exitoso, o que hay límites para conseguir algo, o sea, lo que nos enseñaron de pequeños cuando veníamos con nuestra programación limpiecita, y otros vinieron a enseñarnos que si tú no estudias no vas a ser nadie en la vida. Falso, porque ya eres, es más, desde antes de nacer ya eres, y que no hay un límite para lo que tú quieras alcanzar. Entonces, tal vez no haciendo, también estoy siendo maestra.
Es decir, decirle a la gente que no hay límites, que están en tu mente, tal vez. Y también tenemos muchísimos maestros, maestros de la tolerancia, el maestro que nos manipula, que puede ser, por ejemplo, el esposo, no lo digo en mi caso personal, el maestro que nos golpea, que puede ser un hermano, en fin. Y creo que esto estamos llenos de maestros, y también los maestros del amor, el maestro que nos enseña a mirar la vida desde el punto amoroso que es la religión, que para mí considero vino el Maestro Jesús a enseñarnos es el amor, porque no, incluso el Maestro Jesús no fue religioso, no fue católico, ni evangélico, ni cristiano, ni nada de ese tipo de cosas. Profesar el amor, es eso. Entonces creo que todos somos maestros y alumnos. Judas fue uno de los grandes maestros del Maestro Jesús, porque el maestro lo amó profundamente, porque sabía que tenía a través de Judas tenía que existir para que se cumpliera la profecía. Entonces mirar a todos nuestros maestros así, pues es mi opinión personal, y no me extiendo más porque me voy apasionando. Gracias, profes. Sí, alrededor de eso, pues sin dejar de lado también este aspecto espiritual, ¿no? Que habría que resaltar que hoy en día la espiritualidad se asocia a la religión. Sin embargo, también la pregunta por la espiritualidad, por ejemplo, como lo ha destacado un autor francés, Pierre Hadot, es una pregunta que también corresponde pues al orden de la existencia y no necesariamente pues en este aspecto religioso, muchas veces articulado pues al cristianismo. A mí me llama la atención acá, y no sé pues a ustedes, pero este lugar en el que nos colocaba también la profesora Luz Marina Posada, cuando nos decía que ese llamado que se está haciendo a los maestros, ¿cierto? Y yo les cuento, pues, por ejemplo, nosotros nos hemos dado la tarea de llamar a los estudiantes, ¿sí? Para ver cómo están, ¿sí? Para ver qué está pasando con sus vidas, por supuesto, en términos emocionales e incluso económicos. Y para ellos es una gran sorpresa, pues, este llamado, esa pregunta. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué manera, por ejemplo, a través de estos medios virtuales, a través de un teléfono, de un WhatsApp, hoy podemos tener un lugar como maestros? Son estos medios digámoslo así, una herramienta que nos permita ser maestros realmente. Si es así, ¿cómo? ¿A qué debemos atender en una llamada en la cual alguien busca una voz, busca un consejo, ¿sí? Tal vez ese es nuestro lugar, o tal vez nuestro lugar solamente pues es aquel referido pues a un saber específico, ¿sí? Que sea por el hecho de que trabajamos en una institución, pues debemos compartirlo, y sin embargo tal vez ir más allá de eso, que sería como el gran desafío de ser maestro. ¿Qué piensan ustedes? No entendí bien la pregunta, Iván, Me pero explico. sí, por Digamos, favor. si hoy tenemos unas formas de relacionarnos diferentes a través de los medios virtuales, y decía la profesora Luz Marina que le había sorprendido pues, que muchas personas se estuviesen comunicando para solicitar, en este caso, pues, clases pues, en el canto, ¿no? Y sin embargo, ese también es un puente para hablar con el otro. Y resulta que en ese hablar, en ese encuentro con el otro, muchas veces nosotros como maestros en el encuentro humano podemos hacer algo más. Y me pregunto si estos medios lo permiten, si es así, ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, yo creo que esa labor del maestro hay que hacerla de todos modos. Las circunstancias se presentan y ellas van cambiando, pero la labor esencialmente es la misma siempre. Seguramente la creatividad es cómo a través de una pantalla se puede transmitir el mensaje apropiado en el momento oportuno para la persona que lo requiere. Ese sería como el asunto.
El mensaje, la forma, yo creo que es esencialmente la misma. El problema de la resolución de la existencia sigue siendo el mismo y simplemente se da de distintos modos y con distintos entornos que digamos que obligan a encontrar maneras para hacerlo. Yo creo que ahí también hay respuestas de orden individual, de acuerdo con lo que uno transmite en su labor de maestro, encuentra las maneras de realizar el trabajo. Para mí se facilita porque la tarea mía consiste en conseguir que las personas escriban y al escribir produzcan lo mejor de sí, den aquello que está dispuesto para que con su historia, su experiencia y sus facultades sea posible. Yo tengo entendido que la escritura es un fenómeno que ocurre en el paso de la oscuridad a la luz, de la nada al ser, de lo inconsciente a la conciencia. Entonces es el acto que se puede denominar creación, es traer desde mi interior profundo y oscuro, donde no hay nada, a la realidad presente y clara de la conciencia, de las palabras, unos contenidos que tienen que ver con el inconsciente personal y con el inconsciente colectivo y con una idea de la expresión de sí. Entiendo que esa labor es posible en la libertad, en la total libertad, eliminando toda censura, toda limitación, y que se hace fácil en la medida en que sea producto de la confianza, de que quien va a expresar lo que hay en su profundo interior lo pueda decir con confianza y con tranquilidad, y que eso que dice sea recibido con amor sin importar de qué naturaleza es, porque es ahí donde se consigue esa confianza. Entonces, para el caso mío de la enseñanza de la escritura, la pantalla es un elemento inclusive hasta ágil, porque yo puedo compartir contenidos muy fácil a través de la pantalla, porque puedo ganar tiempos de la lectura cuando se lee un texto en voz alta, tenerlo también en la pantalla para que quien lo escucha lo pueda seguir. Y cuando alguien comparte su texto, poderlo ver también en la pantalla para entender las limitaciones o las grandezas de la frase y del párrafo y del texto. Entonces, en mi caso particular, esta realidad que nos presenta sigue siendo una oportunidad nueva. Supongo que no en todos los casos es igual. He encontrado que hay una comunicación más efectiva con grupos de estudiantes, con mis grupos de estudiantes, porque el tiempo rinde más y hay que ordenarlo de una manera más estricta, porque es el tiempo que todos estamos compartiendo uno por uno. No todos pueden hablar al mismo tiempo, tiene que hablar cada uno. Entonces, el espacio que se le da a cada uno debe ser ordenado y debe ser eficaz. Bueno, eso es lo que tengo yo para decir a ese respecto. Quiero pues contarles también acerca como de la experiencia desde mi perspectiva y
contarles pues también otra particularidad, y es que en esas clases de técnica vocal principalmente, el asunto de la presencialidad es muy importante, porque para mí es muy importante observar el cuerpo del alumno, escuchar la forma en que el alumno está emitiendo su voz. Es algo que a través de estos medios, digamos, resulta un poco traumático, y percibir, además de ese sonido, cómo ese sonido está conectado con las cosas que están pasando en su cuerpo. Digamos que es algo difícil, y a lo que uno se va teniendo que adaptar y tratando de encontrar la mejor manera de escuchar hasta donde sea posible, volverse mucho más observador para tratar de saltar esa barrera que le imponen estas plataformas, pues. Pero yo también quería, además de eso, como compartir una sensación que yo he tenido ya desde lo que he recibido de otros colegas que en este momento, digamos, sí están vinculados a la academia. Como les contaba, yo en este momento ya no lo estoy, pero lo estuve por un buen tiempo. Y es una sensación que yo tengo de que en este momento muchos docentes, yo los veo un poco superados por la situación. Y claro, yo tal vez de pronto desde mi comodidad de no estar teniendo que responder ante unas instancias, yo me hago preguntas también, y me planteo si esta también no será una oportunidad de oro para que esos mismos docentes que tal vez se están sintiendo como superados, como tan presionados por tener que estar entregando unos resultados y documentando sus actividades virtuales y mostrando que hicieron tal cosa y que recibieron tal cosa, para mantenerse dentro de la institución y cumplir con esos objetivos, que además todo se trocó, todo se cambió, hubo que cambiar las formas de hacer las cosas de un momento a otro. Si esta no es también una oportunidad de oro para que el mismo docente se plantee cómo está llevando a cabo esos proyectos académicos, cómo está llevando a cabo esos programas de sus cursos. Yo creo, yo pensaría realmente que es un momento muy importante para esa reflexión, para que el mismo docente se pregunte si realmente en esas clases sí está entregando lo mejor que tiene, si está acompañando al estudiante de la mejor manera, si le está sacando el provecho a esas horas en concentrarse lo que realmente le va a servir a ese estudiante, y que eso de pronto le haga mirar con otros ojos aquello que se supone debía enseñar en cierto periodo de tiempo, y esos resultados que tenía que mostrar. No sé, esa es como una pregunta que yo me hago desde afuera, y que también la dejo ahí abierta por si alguno de ustedes quiere opinar al respecto. Que absolutamente de acuerdo, me parece muy lindo que incluso la circunstancia la está viendo como un maestro para ella y para muchos, y es a veces como salirnos, o sea, dejar el miedo a creer en nosotros mismos, en que lo podemos hacer, en que tenemos todas las capacidades para hacerlo, y que créeme, Luz, profe Luz, que hay mucha gente, mira, lo mismo te digo, o sea, para mí también la pregunta era igual, o sea, ¿por qué la gente viene donde mí? En mi tiempo de almuerzo, por ejemplo, un tiempito que yo les pueda sacar de una horita para llevar un proceso espiritual, y yo no tengo estudios, ni siquiera, como les decía, terminé el bachillerato. Entonces hay gente que da conferencias, que son coaching, en yo no sé qué, que yo ni siquiera los sé pronunciar, digo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero precisamente es
tal vez eso que tú le estás entregando a la gente como que le estás entregando desde el alma, te estás conectando con el ser como tal, es lo que los atrae. Y también con el profe Luis, como la conexión con sus escritos y cosas, o sea, es ponerle el alma, pues, no simplemente abrir un video en YouTube y bueno, sí, esto es lo que tengo que aprender. La gente busca de eso, o más la conexión entre sí. Entonces yo creo que por eso, y además porque son muy virtuosos ustedes también y por eso los buscan. Entonces eso es perder el miedo y salir, romper un poquito el esquema del sistema donde te dicen es que tienes que, o sea, como las EPS, pues con todo el respeto que se merecen también, a los médicos les dicen que puede recetar y que no, y eso no es un secreto para nadie. Y hay unos médicos que deciden romper ese esquema y salirse de ahí, y si no, yo voy a montar mi consultorio y voy a hacer justo a lo que me comprometí, ayudarle al ser humano en su salud. Entonces es eso, yo creo que es un excelente maestro esta situación porque te obliga a veces a tomar decisiones que por miedo no las has tomado. Gracias. Sí, acá hay una cosa pues también importante y es este ejercicio de que claro que es de el dar al otro, el maestro para el otro y el maestro para sí, ¿no? Y entonces destaca esta idea de que, como lo decía el profesor Luz Marina, en ese momento, si bien es un momento de dificultad, pero también es un momento donde podemos crearnos de una manera distinta y esto en relación a los otros. Por ejemplo, el profesor Luis Fernando, pues en la escritura, incluso en el ejercicio del canto, y esto constituye lo que incluso para los griegos pues era todo lo que Foucault llama pues las herramientas de sí, ¿sí? Unas prácticas de sí, un cuidado de sí, que implicaba toda una cultura, un modo de ser ante la vida y traía consigo la necesidad de que pues el individuo, digámoslo así, a través de la escritura, a través de la meditación, a través de la respiración, ¿sí? A través del diálogo, fuese constituyendo una serie de prácticas, ¿sí? Que hicieran de él pues un soberano de sí mismo. Creo yo que en esta cuestión, en esta respuesta de la figura del maestro ante el otro hoy, en esta situación de pandemia, entonces resalta pues ese llamado, ¿no? A que cada quien tome estas herramientas y comience a trabajar sobre sí mismo, bueno, o continúe trabajando sobre sí mismo. Eso es pues como un aspecto fundamental que resalto. Y pues por supuesto el ejercicio de la escritura como un ejercicio tranquilo de diálogo consigo mismo. Yo tengo una pregunta, profe Luz Marina, y es, ¿de qué manera eso sucede, pues, o si tiene algo, por ejemplo, en el canto? Sería como muy, me das ahí pie para, como ganas de contarles muchas cosas acerca de esto de la enseñanza del canto y sobre todo de cómo se está asumiendo desde un tiempo para acá. Yo voy a tratar de resumir lo que quiero contarles porque me parece muy interesante para unirlo con la pregunta que tú acabas de hacer. A ver, digamos que normalmente, históricamente, la enseñanza del canto se ha dado a través, digamos, de la escuela que se llama el bel canto, la escuela lírica, la escuela clásica, ¿cierto? Y digamos que eso lo que ha hecho históricamente, como lo estamos viendo ahorita, es como meter a los futuros cantantes en unos moldes específicos, que además son, digamos, traídos de un entorno cultural que, digamos, ya no es tan propio de nosotros. Y entonces en las últimas décadas se ha dado en proponer desde la academia, desde la música y la enseñanza académica de la música, proponer unos programas que ya no estén dirigidos a que la gente aprenda a cantar a la manera del bel canto, a la manera del canto lírico, de la música clásica, por ponerlo pues en términos más entendibles, sino reflexionar sobre aquello que
se ha llamado el canto popular. El canto popular, que es lo que tiene que ver con todas aquellas músicas, digamos que no son de tradición académica o de tradición clásica. Y en ese sentido, el paradigma debería cambiarse. Y saber que la labor de un maestro no está en meter a ese futuro cantante en un modelo ya creado, y creado desde Europa y creado desde la escuela clásica, sino justamente ayudar a ese cantante a encontrar cuál es su forma personal, individual, de expresión. Entonces, claro, como tú lo dices, ahí tiene el maestro que tener esa capacidad de recibir a esos individuos, de recibir a esas voces particulares, de recibir a esas formas de expresión particular. Y al contrario un poco de lo que se hacía antes, de tratar de quitar vicios, errores, cosas indeseables, enseñarle a esa persona cuáles son sus potencialidades, o enseñarle no, encontrarlas uno mismo, verlas uno mismo y ayudárselas a ver y potenciarlas, ¿cierto? No, entonces, claro, la labor del maestro de canto, como yo la veo en la actualidad y como desearía que empecemos a verla todos, es justamente esa de que el estudiante que llega no crea que como no ha estudiado canto suena mal, que como no suena como el modelo lírico, entonces su voz es mala o su voz no sirve, sino justamente tratar uno mismo de observar, de encontrar y de resaltar ante los propios ojos del estudiante que él es un individuo con unas particularidades que pueden ser muy beneficiosas, que pueden ser su punto fuerte, es esa voz particular, rara, extraña, fuera de un molde, y esa misma particularidad puede ser su valor más grande. Entonces, claro que eso nos encamina totalmente a una observación personal, a una conexión personal, a una valoración de esas cosas que yo traigo como individuo y que puedo potencializar. Liliana, Isabel, ¿quieras comentar algo respecto a eso? También pues en este ejercicio de encontrarte con las personas que están allí en el centro comercial. O sea, es que, por ejemplo, la profe Luz habla de ella, de acuerdo pues a lo que ella hace, que es ser profesora maestra de música, pero en realidad es lo mismo que de lo que yo hablo. O sea, mire qué tan lindo lo que ella dice con respecto a que tomas a alguien y no le enseñas qué potenciales tiene, sino que los visualizas y le despiertas esa conciencia de lo que de sus potenciales y sacas lo mejor de ese ser. Entonces, es lo mismo pero distinto, es decir, ella lo hace basada en la parte de la música, el profe de la lectura y de como escritor, bueno, que fue lo que entendí, y por eso me refería a que todos somos alumnos y todos somos maestros, es decir, ¿qué hago yo con las personas que llegan hacia mí? Aparte pues de la parte comercial, es eso, es conectarme con ellos y sacar lo mejor de ellos, lo que tal vez yo puedo ver en ellos que ellos no han visto. Entonces, no, pues todo está dicho para mi concepto con lo que los profesores han manifestado. Profes, no sé si nos puedan compartir una experiencia, ¿sí?, que les haya llamado la atención pues en este tiempo de pandemia y que para ustedes resulte pues significativa, precisamente en el orden en que venimos discutiendo, ¿no? Esta idea de hacer un llamado a que el otro se haga cargo de sí mismo, o esta idea de hacer un llamado, por ejemplo, a que el otro, si entendí bien, por ejemplo, a la profe Luz Marina, desarrolle su propio estilo, ¿sí?
a que se encuentre a sí mismo y a partir de eso pues se produzca en un otro distinto. Yo sí quiero compartir que, bueno, en cierta medida cuando uno es docente de música en la academia, hay unos procesos previos de selección de las personas que son elegibles para, digamos, llevar adelante ese sueño, ese deseo de expresarse musicalmente. Sin embargo, en este ejercicio independiente, la mirada cambia y nos da la oportunidad, me da la oportunidad de acercarme y, pues, no acercarme, sino redescubrir el canto como esa forma básica. Bueno, el canto es una, digamos, una elaboración, digamos, posterior al habla, pero de todas maneras es una forma muy vital de comunicación de los seres humanos. Entonces, en este ejercicio independiente, encontrarse con personas que tal vez dicen, yo soy desafinado, yo no sé cantar, yo no sirvo para cantar, pero quiero cantar, tengo el deseo de cantar, siento que necesito cantar. Eso para mí ha sido una experiencia muy bonita, porque además también yo como persona que toda la vida me he movido en el ámbito de la música, ¿cierto? Yo hago música desde que era una niña y siempre he estado en un coro y siempre he estado recibiendo unas clases cuando estaba en el colegio. Entonces he estado todo el tiempo imbuida en el ámbito de la música, compartiendo con profesionales de la música, y uno también se va haciendo esquemas. Aunque uno no quiera, cuando uno de pronto se mira y dice, yo estoy prejuzgando, siendo como alguna vez uno le oyó decir a otros, este no sirve para la música, este no puede cantar. Y cuando en este ejercicio independiente yo me salgo de ese esquema y me encuentro con esas personas que tienen ese gran deseo de cantar, yo me doy cuenta, y que a primera vista uno pensaría que son de esos que no pueden o que no sirven, yo me doy cuenta que eso me ayuda a mí a romper esa barrera, y que en el momento en que yo rompo esa barrera, también se la ayuda a romper a esa persona que tiene ese tan grande deseo de cantar, pero que siempre ese mismo se oyó decir, tal vez porque se lo dijeron en el colegio, en la escuela, no, usted no sirve, usted no puede. Y entonces esa era como la anécdota que quería compartir, que es muy, muy bonita esa oportunidad también uno mismo de retarse y no hacer el trabajo con ese, digamos, que viene con todas las condiciones, que viene con su oído, digamos, muy privilegiado y con un color bonito, sino partir de ese deseo tan grande, de esa necesidad tan grande de expresarse cantando, y encontrar las maneras de acercar a esas personas a la música, y a que se sientan bien con su propia voz, y a que dejen el miedo y a que se desinhiban. Yo creo que esa es una de las experiencias como bonitas que les puedo compartir. Yo tengo algo para decir muy cercano a lo que acaba de decir la profesora Luz respecto a la escritura, ya no al canto, a la expresión del canto, sino a la expresión escrita. En la medida en que he tenido cantidades de alumnos a lo largo de los años de taller de literatura, lo que he ido descubriendo con mayor sorpresa para mí es justamente eso, que hay una escritura que no es del orden de la competitividad de lo escrito en un mercado, sino que es del orden de la expresión individual, y que a diferencia de la otra, esta es realmente importante. La otra es un asunto de vanidad, de ocupar un lugar
en el espacio de admiración de los otros, mientras que la que es expresión necesaria del ser es un asunto vital, es la relación con la vida misma. En la escritura que se da por esa necesidad, justamente la libertad es el aspecto más importante, y el no someterse a cánones ni a preceptos, exactamente lo mismo que dice la profesora Luz, sino el encontrar la manera de decir lo que a cada cual le corresponde, que es el motivo de su expresión. Y en ese hecho de encontrar aquello que tiene que decir y decirlo, se produce una especie de acontecimiento mágico, que es la liberación de las tensiones e incluso la sanación, y por lo menos una reconciliación consigo mismo, que es, digamos, de mayor importancia que cualquier otro resultado o que cualquier otra expectativa que se tenga. Entonces, eso ha, digamos, ha orientado a que la escritura no tenga como meta el gran escenario de las publicaciones de los escritores famosos, sino que tenga como meta el gran escenario de la expresión de cada uno, en la medida en que cada uno tiene unos temas, unos motivos y unos asuntos que decir y que decirle, a veces a otra persona, a veces a un grupo pequeño de personas y a veces a un grupo mayor de personas. Pero encontrar la libertad para que digan eso, para que no teman decirlo y para que al hacerlo se sientan, digamos, sientan que tienen un lugar mejor en este mundo. Era como complemento a lo que acaba de decir la profesora Luz. Hay un elemento ahí que decisivo, creo yo, y es que en todo caso, en ese trabajo que elaboramos en torno a nosotros mismos y en ese trabajo de ser maestro y de ser maestro para el otro, siempre sucede que en un primer momento lo que encontramos es que el otro tiene dificultad para sobreponerse a sí mismo. De hecho, el otro siempre se ve, el otro, y digo, pues en este caso, cualquiera de nosotros que ocupamos pues el lugar también de estudiantes, un día que estudia la vida, ¿no? Que se prepara para vivir, tiene preguntas, dudas, incertidumbres, miedos. Si uno piensa en Nietzsche con esta idea de las 3 transformaciones del espíritu, la idea del camello, del león y del niño, lo que suele suceder es que muchas veces es tan difícil dejar de ser camello, es tan difícil sobreponerse a lo que el mundo ha puesto en uno, a lo que uno ha construido del mundo, y resulta que aparece un otro, que pues en este caso ha sido o han sido cada uno de ustedes como maestros memorables, recordándonos que podemos, recordándonos e invitándonos a, como lo decía pues la profesora Marina, desafiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y encontrar lo que tenemos para decirle al mundo, lo que tenemos para expresar en lo que ha sido nuestra particular historia. Freire, respecto a esto, Paulo Freire, importante pedagogo latinoamericano, nos diría pues que la autenticidad de un alguien que se emancipa a sí mismo tiene que ver con la situación concreta de su vida, lo que ha sido su historia y cómo desde esa historia pues crea su particularidad, crea su estilo propio, crea su posición respecto al mundo. Entonces hay que festejar pues esos llamados, ¿sí? Porque aunque resultan, pues lo que a mí me llama la atención de esto es que muchas veces esos llamados no son escuchados por todos, sino que hay que estar
en un cierto momento para poderlos escuchar. Y muchas veces sucede, yo por ejemplo en estos encuentros con los estudiantes, que todos estamos escuchando, todos nos estamos relacionando con estas preguntas en torno, por ejemplo, al ser maestro, a lo que significa ser maestro, a la idea de qué tipo de maestro podría ser yo, pero hay unos, sobre todo, unos cuantos que tienen algunas condiciones de vida que les permiten estar más sensibles a ese llamado, ¿sí? Y que de alguna manera logran con mayor rapidez expresar su punto de vista, expresar su lugar frente al mundo y, lo más importante, constituir una suerte de satisfacción propia, como este texto de María Rilke, Cartas a un joven poeta, que le dice a quien le pregunta por la escritura de la poesía, le dice: debes encontrar la medida de satisfacción en vos mismo, ¿no? Y creo yo que eso es de las cosas pues más difíciles que cada uno de nosotros pues llevamos a cabo, tanto para nosotros mismos como para los otros, y que representan pues definitivamente todo un desafío, ¿sí? Todo un desafío constantemente. Profes, Isabel, ¿por qué no morir en este momento? ¿Por qué no abandonar esta situación y decirle un no a la vida y decirle un no a lo que nos está pasando? Esta es una pregunta un poco curiosa, pero es en ese escenario de muchos de los estudiantes, incluso uno mismo, que por momentos siente que la vida abruma, que la vida se ha hecho cada vez más asfixiante y de que nos resulta difícil seguir, ¿sí? Y que a pesar de que todo invita a continuar, pues muchas veces sería más fácil decir no. Les pregunto a ustedes cómo viven eso, ¿por qué no morir? Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis propio, individual, y preguntarse a quién le estás creyendo. Entonces, yo creo que de pronto perder un poco o del todo la credibilidad en uno mismo, de hacer un par y dejar de vivir la vida de otros. Yo creo que cada uno ve su vida a través de sus propios miedos o a través de su amor, no sé. Creo que el amor, lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo. Entonces, si vibramos en miedo, el miedo paraliza. Yo creo que es como sacudirse y hacerse una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? O sea, si no es, o sea, algo que parece loco y es preguntarse, bueno, y si todo esto no es verdad, ¿qué tengo yo para proponer? O sea, ¿por qué no manejar otras opciones? Porque, primero que todo, no resistirse al cambio, es decir, estamos viviendo un cambio, fluir frente al cambio, mirar a ver qué podemos hacer, qué cosas nuevas podemos entregar para, o sea, si nuestra supervivencia, si el no suicidarme, por llamarlo de alguna manera más concreta, se debe a la situación que estamos viviendo. Creo que había un problema más profundo anteriormente en cada uno de nosotros. Tal vez este sea el detonante para algunos, pero que eso que estamos pasando, pues, sea para vivir o no vivir, pues la verdad creo que con decir no vivir no se termina nada, porque el que muera el cuerpo no significa que el proceso haya terminado. Entonces yo creo que es hacer un par y mirarnos y hablarnos a nosotros mismos. Bueno, a mí me dicen Isabel en el País de las Maravillas, pero si a mí me funciona, ¿por qué no vivir mi propia realidad?
y en mi realidad todo es posible. Y lo he visto de gente que, como les decía, administra un centro comercial con 280 locales aproximadamente, y cerrar un centro comercial con tanta gente, con tantas cosas, gente que vive de lo que hace, y constantemente la gente llamándome: Isabel, ¿qué voy a hacer? Isabel, no soy capaz, Isabel, estoy aguantando hambre, necesito trabajar, necesito hacer algo. Y les digo honestamente, yo no sé si lo que hacía estaba bien o mal, pero a algunos yo les permitía trabajar a puerta cerrada, aún pues sin que supuestamente se pudiera, pero yo simplemente creo que es cuestión de empatía, de ponerse en el lugar del otro y de hacerle, decirle: no, tú sí eres capaz, no, ven, vamos a inventar la forma. A veces me sentía como la señora que estaba cuidando a los niños judíos de los nazis y los escondía debajo de un sótano para que no fueran masacrados, pero algo hizo ella. Si estuvo bien o mal, si estuvo ir en contra del gobierno, del sistema, pues simplemente es, ¿qué te digo yo? Encontrarle un sentido a la vida no lo va a determinar, creo yo, una epidemia. Creo que eso, que sea el detonante, sería diferente, pero creo que tenemos muchísimos motivos para vivir, para seguir adelante. Y bueno, como dicen, cada uno habla de su propia percepción. No es que yo haya vivido en una, ¿cómo se llama? En un jardín de flores. No, yo creo que porque también me tocó vivir sobre muchas carencias, vivir sobre de cierta manera, abandono y todo ese tipo de cosas. Sé que se puede, sé que, como lo dije al principio, los límites son mentales. Y si el otro no tiene todos tenemos la luz, pero si el otro no tiene la chispita, vamos a darle la chispita para que se encuentre, para que recuerde quién es y de todo lo que es capaz de llegar a ser. Gracias, profes. Sí, profe, es muy importante este aspecto, ¿no? De el sentido, pues, darle sentido a la vida, que capaz en un momento como estos, quienes no hemos logrado darle un sentido a la vida, muchas veces desfallecemos más rápido, y seguramente si hemos logrado construir una razón de existencia, con seguridad nos es más fácil sobreponernos pues a esta situación. No sé qué quiera comentar el profesor Luis Fernando, la profesora Luz Marina. Bueno, profe, para mí, digamos que la pregunta cuando tú la planteaste, cuando yo la leí, me cogió un poquito por sorpresa, y digamos que mi sensación fue un poquito de shock, pero claro, todo eso lo tenemos que repetimos, cada uno tiene su propia ubicación en el mundo y su forma de afrontar las cosas. Y para mí esta situación nunca me ha llevado a pensar en que yo me sienta en crisis, en que yo entre en depresión. Además porque los que me saben que este aislamiento, esta cuarentena, para mí no ha significado un cambio grande en mi vida, porque yo soy una persona a la que le encanta estar en mi casa. De hecho, cuando todo era, entre comillas, normal, yo trataba de hacer todo lo que tuviera que hacer fuera de mi casa en un solo día para poder estar en mi casa el mayor tiempo posible, porque para mí, esa es la situación que más cómoda me resulta, ¿sí? Para mí, mi casa, y yo vivo sola, mi soledad son los mejores lugares del mundo. Entonces, por eso en ese momento que yo leí tu pregunta me resultó un poquito choqueante, porque para mí, para nada, esto a lo que nos hemos visto afrontados ha significado un golpe tan grande como para pensar en esa posibilidad. Sí, obviamente cuando hablamos del asunto laboral y del asunto financiero, uno sí se hacía preguntas, pero ahí es donde venía también esa sensación que yo comentaba en la primera respuesta a todas estas preguntas. Y hubo
tuvo esa oportunidad para mí también de preguntarme realmente cuántas cosas de las que yo creía necesarias sí lo eran, ¿cierto? Entonces, todos hemos, pues, o creo que muchos de nosotros nos hemos visto afrontados a que, bueno, hay algo que no puedo conseguir, que en este momento no me alcanza para comprarlo y que yo solía tenerlo antes y ya no puedo porque mis entradas se redujeron a la mitad o menos, para plantearme de verdad qué tan necesario era eso en mi vida y darme cuenta que tal vez no lo era. Pero obviamente yo puedo hablar desde una posición, digamos, privilegiada. Uno, que a mí no me hace falta mucha estar en la calle. Dos, que no tengo una familia que mantener, ¿cierto? Y obviamente eso me puede dar a mí un punto de vista de ver las cosas, digamos, un poquito más tranquilo y más holgado. Pero también en ese aspecto de ponerse uno en los zapatos del otro y ver qué puede estar pasando con una persona que realmente, si no sale a la calle, está viendo en jaque la subsistencia no solo suya, sino de su familia. También creo yo que sería una forma de darse cuenta. Ya hemos visto que la solidaridad como que se ha exacerbado también, las demostraciones de odio y de rechazo y de discriminación, pero también hemos visto que la solidaridad se ha exacerbado. Y creo que sería un momento súper importante para que la gente se diera cuenta, realmente abriera los ojos y se diera cuenta de que en el mundo, de esto siempre, si hay algunos que están allí y me conocen, saben que esto es algo que siempre digo cuando canto una de mis canciones que se llama Parece Normal, y es que siempre han hecho creer que sí, que es que en el mundo tiene que haber una gente con mucho y tiene que haber una gente con nada, y que es que hay unos que simplemente tuvieron privilegios en la vida y esos son los que pueden tenerlo todo, y que a otros les tocó ser pobres y mendigar y estar en la miseria, y eso no es así. En el mundo habría recursos para que todo el mundo viviera dignamente y nadie pensara que es cierto que alguien tenga que morir de hambre. Eso no es cierto. Y sería el momento en que la gente podría abrir los ojos y darse cuenta de eso, y de que lo poco que yo tengo en este momento de crisis, me doy cuenta que hay alguien que tiene todavía más poco que yo, entonces que eso poco que yo tengo es suficiente para mí y para el otro. Y si eso es posible a pequeña escala, a gran escala, obviamente que es mucho más posible. Entonces, ¿por qué no morir en este momento? Para responder la pregunta. Simplemente yo le diría a los que han tenido ese pensamiento que no morir en este momento sería la razón, la motivación sería estar a la expectativa de qué va a pasar con este mundo, de si esto supuestamente tan apocalíptico que nos sucedió, de verdad, saber, darnos cuenta, estar ahí para ver si esto sí va a hacer que haya una forma de cambio de los paradigmas que hasta el momento tenemos. Esa para mí sería la razón de no morir en este momento, la expectativa de saber cuál va a ser el efecto de esto sobre la humanidad. Yo creo que lo que acaban de decir ellas es más que suficiente. Y, y para qué agregar algo redundando sobre lo que ya uno ve que se respondió bien. Yo solamente tendría que estos últimos días han sido para mí particulares, porque nunca en la vida había estado enfermo. Primera vez que tengo una enfermedad que me conduce al hospital y al quirófano. No era grave, pero de todas maneras es un replanteamiento sobre la vida y sobre la muerte, y un preguntarse desde allá eh, por la vida y por la muerte. Yo todavía tengo como la ilusión igual. Eh, desde muy joven mi ilusión era
hacer lo que hago, escribir y tener el tiempo suficiente para poderlo hacer con toda la dedicación. Ahora lo he conseguido y entonces tengo unos motivos en ficciones literarias, poemas y cosas que escribir que todavía me impulsan a estar ahí. Quiero decir esas cosas primero. Cuando las haya dicho, lo pensaré. Por ahora estoy contento en el mundo y lo que haya que hacer por vivir, lo hago. Yo pienso que no es la experiencia de uno, digamos, el modelo para todos, porque cada cual encontrará el suyo, ¿cierto? Simplemente uno no puede responder más que con lo que le corresponde. Ya el asunto de cada uno tiene su lugar allá en el interior de cada uno. Es solamente eso, Iván. Muchas gracias. Bien, bueno, yo creo que ya va avanzando el tiempo, entonces para proceder con los otros momentos, podemos ir cerrando. Les cuento que en términos de preguntas, hay unas preguntas pues en el chat y también la profe Ángela, no sé si quiera realizar alguna pregunta, algún comentario. Creo que las preguntas del chat, por ejemplo, son 4 preguntas. ¿Cómo sienten y afrontan el papel de ser maestro en tiempos de contingencia o pandemia? De Daniela. También de Daniela, ¿cómo creen que puede un maestro lograr un cambio a través de la enseñanza por medio de la virtualidad? ¿Sí? Hay una pregunta de Valentina. Creo que estas preguntas de Daniela ya más o menos han sido respondidas. La de Valentina, ¿cuál es su fortaleza en esta época de crisis? Es una pregunta para todos. Esta también siento que ya se ha ido respondiendo, pero si ustedes pueden agregar algo, pues sería maravilloso. Y Mariana nos dice lo siguiente: Rosa Montero en uno de sus libros dice que cada mujer y hombre debe ligar su vida a un fin honroso que enaltezca su existencia. Siguiendo la línea de esa idea, ¿creen ustedes que en la vida de cada persona debe haber un maestro que marque, dirija y o ayude a moldear y poder llegar al fin al que nos ligamos? Una especie de guía que permanezca. Esa es una pregunta pues para todos, ¿sí? ¿Creen que es necesario un maestro? Tal vez podrían, no sé si vamos a aportar una respuesta a esa pregunta. ¿Es necesario un maestro? Para mi concepto no es necesario tener ni un maestro ni un guía, es más, uno no debería de ser un maestro eterno, ni un guía eterno, o sea, la idea es como cuando nuestros padres nos enseñan a caminar, o sea, es ayudarte a encontrarte tus posibilidades. Por ejemplo, a los bebés, ellos empiezan a gatear y los padres les enseñamos a caminar, pero no les estamos, ¿cómo decirlo? O sea, tal vez como unas chispas de luz, pero que necesitemos un guía constante o un maestro constante en nuestras vidas. No es que nadie puede ser fundamental para nosotros conseguir nuestra, como decía el profe Luis, felicidad. O sea, la felicidad es encontrarnos a nosotros mismos, quitarnos pues como esas costras de programación que tenemos adherida y encontrar nuestra propia verdad, nuestra propia esencia, ser nosotros mismos. Tratemos de dejar de ser imitadores. Entonces, la idea no es que lleguemos donde un maestro para imitarlo, es encontrar en nosotros mismos pues en nuestra propia guía. Es lo que considero, no depender de ningún maestro, ni de ningún gurú, ni de ningún, o sea, no me parece que sea necesario. Pues yo a eso diría que si lo vamos a poner en términos de ser necesario, pues yo pensaría que los seres humanos
buscan lo que sienten que necesitan, ¿cierto? Entonces, la gente busca comida porque siente que es necesario comer para vivir. Y asimismo, los seres humanos hemos visto que buscan guías. Entonces, en ese sentido, si lo vamos a poner en términos de necesario, yo diría que si es algo que el ser humano busca, es porque lo necesita. Ahora, ¿dónde encuentra uno esa guía? No necesariamente tiene que ser una persona, no necesariamente tiene que ser alguien con un título, no necesariamente tiene que ser, sí, lo que se encuadra como un maestro. Y más que necesario, pues creo que es afortunado uno en algún momento encontrar alguien o algo que le brinda esa guía o ese derrotero que uno en algún momento siente que necesita. Buenas tardes de nuevo a todos, a todas. Yo quisiera primero pues conectar con las palabras de la profe Posada para dar un saludo y recordar justamente que hoy, 21 de mayo, estamos celebrando la afrocolombianidad en nuestro país, al tiempo que conmemorando la abolición institucional de la esclavitud. Y eso es un dato importante que ha llevado a que tengamos en este país la intención de la formación de maestros etnoeducadores. Eso es ligado a la cultura. Y eso tiene que ver con Paulo Freire, que alimenta nuestros escritos cuando nos habla de leer el mundo y leer la palabra, leer los contextos y las realidades. Profe Ivancho preguntaba desde el principio, bueno, cómo estos maestros memorables están leyendo esta crisis. Y llámese pandemia o llámese epidemia o llámese gripa, el asunto es que sí estamos en un momento de crisis que nos llevó a estar de otro modo y a ser maestros de otro modo. Aquí estamos en esta virtualidad entre nosotros y con nuestros estudiantes. Y me gustan las palabras que plantea la propia Posada, porque ella ponía varios elementos que yo quiero como plantear. El uno, cuando ella hablaba del oído, del canto, o sea, ¿por qué le tenemos que enseñar a los chicos solo este canto clásico? ¿Y quién nombró que eso era lo clásico? Y puso a las otras músicas y a los otros cantos en clave de lo popular. Y eso lo popular nosotros sabemos que tiene una connotación negativa. Y ella dice, es dejar ser y es dejar que aparezca esa voz. Entonces me parece muy importante porque ella, pues no lo dijo, pero está ubicada en esta clave de decolonialidad y contra lo que nosotros venimos llamando ese racismo epistémico, es muy importante para el profesor, el maestro. Ella pone otro elemento que a mí me gusta y es que ella dice, pues nosotras tenemos que entender que estamos en un lugar de privilegio. Y estar en ese lugar de privilegio, estar en esa tranquilidad que no nos ha puesto a pensar en que nos podríamos morir. La pregunta de Iván lo lleva a uno a pensar en los maestros que está formando, y es que los maestros que estamos formando sí están viviendo lo que Mbembe va a llamar, este pensador africano va a llamar la necropolítica. Y es pensar en que hay gente que está condenada a la desigualdad y están condenados a el sufrimiento, y muchos de esos son nuestros estudiantes que no tienen los equipos para comunicarse en esta crisis con nosotros y que están viviendo en una incertidumbre que a uno les está llevando a cancelar el semestre, a otros les está llevando a unas angustias que nos las van contando. Profe, no tengo equipos, profe, es que cómo hago para juntarme, profe, es que yo tengo un celular, pero no tengo datos. Y entonces eso es lo que está poniéndonos a pensar de qué otro modo podemos ser maestros y maestras en esta contingencia. Y es esa contingencia la que nos hace y nos ha hecho, en mi caso, hablando de la experiencia, pero también de otros profes que he conversado, a ese ir hacia adentro, a esa pregunta por, bueno, ¿cómo estamos enfrentando nosotros esto? ¿Realmente qué es que estamos enseñando? Yo les quiero contar algo. Y es que en estos días yo dije, wow, yo que creía que sabía mucho de mis estudiantes en lo que llamábamos la normalidad, porque a la entrada, quiénes son, de dónde viven, de dónde vienen, porque eligieron esta carrera de magisterio y todo eso. Ahora me doy cuenta que yo estaba también
en la línea de la homogenización, porque finalmente cuando estábamos trabajando los grupos y demás, pues todos mis estudiantes eran los mismos. Una diferencia, pero no profundas. Resulta que hoy día esto me ha permitido darme cuenta real de las necesidades y las condiciones de cada uno y cada una de mis estudiantes. De las que no pueden conectarse en determinado momento, porque como están en la casa, están cumpliendo la función de mamá, la función de empleadas, la función de cuidar a los papás, más la función de estudiante, y eso les complica la cosa. Y algunos de ellos sí han pensado, profe, yo no quiero seguir, y la vida está muy difícil. Entonces ahí hay unos elementos bellos en las preguntas que hace Iván, porque esa pregunta ¿por qué no morir? A nosotros como maestros y maestras nos pone de cara a nuestro trabajo desde la utopía, o sea, nosotros nos movemos en la utopía. Y nosotros contribuimos con nuestros estudiantes que también se mueven en unas utopías personales, pero también hay unas utopías sociales, ¿verdad? Hay unas esperanzas. Y una de esas esperanzas, yo creo que como lo decía la maestra Posada ahora rato, pues es qué tan capaces somos de enfrentar la incertidumbre. Esperemos a ver, no nos moramos todavía. Esperemos a ver cómo somos capaces de enfrentar este reto y si podemos salir de él o no podemos salir. Y la pregunta de María a propósito de Rosa Montero, sí, tiene que ver con eso. Uno como maestro no se impone para ser el guía y el maestro del otro, pero sí está ahí abierto de alguna manera para que ese otro que está buscando líneas de actuación, que está buscando, que tiene preguntas, que tiene dudas, te encuentre. El maestro es encontrado por un alguien que lo está buscando. Y yo creo que es por eso que ustedes están allí, que les felicito sus vidas, felicito sus obras, felicito sus trabajos, porque sin que ustedes se propusieran estar ahí, resulta que alguien andaba buscando a quien le orientase y los encontró. Y eso es maravilloso. Por eso es que ustedes son este maestro y estas maestras memorables. Yo agradezco, Iván, agradezco a los profes porque nuestros estudiantes, maestras y maestras en formación les están viendo, les están escuchando y ahora seguramente van a ser referentes no solo de los estudiantes que ya tuvieron, sino de estos que les están viendo y que le están siguiendo un poquito los pasos. Quiero felicitar eso, agradecerles como integrante del grupo de Historia, Imágenes y Concepciones, las palabras, las reflexiones, muy cargadas de filosofía, muy cargadas de vida para estos momentos de contingencia, creo que son absolutamente importantes. La siguiente pregunta, y que hace parte del tercer momento, es que están preguntando por Diana. Y nos dicen que Diana debería manifestarse. Y resulta que tenemos acá a 3 personas que quieren agradecer a sus maestros memorables y lo han hecho a través de la escritura de una carta. Cada uno pues tiene un tiempo para leerla y para reconocer entonces la memorabilidad de cada uno de ustedes. Eso es como una pequeña sorpresa de este encuentro. Y ya que nos han preguntado por Diana, me gustaría que Diana inicie con la lectura. Que es una carta dirigida al profesor Luis Fernando Macías. Bueno, realmente no es una carta, porque yo pienso que una carta como tal tiene un lenguaje como más íntimo. Y segundo, que la exposición al público de escribirle a un escritor no es muy fácil que digamos, pero bueno, traté de hacerle algo como para que él sepa por qué es tan importante o lo que ha representado durante ya varios años. Entonces dice así, dice, la presente, aunque no es una carta como tal, es mi forma de rendirle homenaje a Luis Fernando Macías, un maestro que se merece todos los aplausos, elogios y reconocimientos. Buscando palabras para comenzar esta nota,
Se me vino el recuerdo cuando llegué a un taller de creación literaria, a su taller. El primero en mi vida y por lo tanto estaba muy asustada. La verdad, desconfiaba que en aquel ambiente académico hubiera espacio para una ama de casa. Quizá por eso fui con la convicción de que ese sería mi primer y último día allí. Sin embargo, todo cambió apenas conocí a Luis Fernando. Él, con su sencillez y carisma, me motivaron a recorrer un camino que hasta el día de hoy ha sido mi proyecto de vida: convertirme en una verdadera escritora. Desde eso, hace ya más de 4 años, es mi maestro, tutor y amigo, quien además, con su maravilloso talento e ingenio, me reafirma en la pasión que siento por el mundo de las letras. Como mi maestro este bello arte de escribir, me inculca humildad, disciplina y transparencia. Su experiencia y sabiduría son mis constantes fuentes de aprendizaje. Bajo su guía he afianzado mis fortalezas y he ido corrigiendo cada una de mis tantas falencias. Mis horizontes literarios son más amplios y en la construcción de mis escritos he mejorado notablemente. Es decir, mis creaciones encontraron el faro que los haría llegar a buen puerto. Y como si fuera poco, gracias a él descubrí el universo de la poesía, que tanto valoro ahora, pues sé que no hay nada como ella para expresar la belleza y los más sublimes sentimientos. Aclaro que este cariño y admiración no nació de un momento a otro. Ha sido el fruto de leer sus escritos, de escuchar sus apreciaciones y observarlo. Y Fernando Macías es un hombre brillante, a quien considero uno de los más grandes escritores colombianos del momento, cuya inventiva es de una gran inteligencia y profundidad, además de contar con una prosa de naturaleza sensible y exquisita. Aparte, al tener la fortuna de conocerle en un plano personal, sé que su forma de ver la vida como sus acciones son las de un gran ser humano. Doy cuenta de su infinita generosidad, pues se da sin medida y sin esperar retribución alguna, tanto a los suyos como a sus discípulos. Es hombre auténtico, franco y leal, que no sabe de envidia, ya que festeja como nadie el triunfo de sus colegas, amigos y, por supuesto, alumnos. En fin, aprovecho esta oportunidad para agradecerle su apoyo tanto en mi proceso escritural como en lo personal, por permitirme ir a mi propio ritmo, por dedicar su valioso tiempo a la corrección de mis escritos, por impulsarme a ser mejor, por su confianza y sobre todo por compartirme sus elevados conocimientos del ser, los cuales han sido fundamentales para liberarme de resentimientos, complejos y prejuicios. Por mi vida pasaron maestros dignos de recordación, mas solo Luis Fernando Macías dejó una huella imborrable en mí. Luis Fernando, te festejan en las palabras. Gracias a todos, muchas gracias. Yo, frente a semejante aluvión, no hay más que el silencio. Muchas gracias. Natalia, ¿estás ahí? Hola, profes, ¿cómo están? Claro que sí, acá estoy. Hola a todos, hola compañeros, yo vengo con mi carta a Luz Marina. Antes de contarles, la mía sí es un poco cortita. Justamente yo elegí y propuse a la maestra Luz Marina Posada porque hago música andina desde los 11 años y ella, aunque en su momento no fue directamente mi maestra, en ese entonces, lo fue y es por ella que la sigo haciendo. Ahorita sí lo es, pero ha sido el referente más grande de por qué hago música andina colombiana. Bueno, mi respetada Luz Marina, le escribo esta carta a usted que conoce el brillo de estos ojos ávidos de los colores de la música que configura a través de sus manos y su voz. Sé que no lo sabe, pero una vez me escapé del colegio y caminé alrededor de 6 kilómetros con mi uniforme para ir a conocerle. Cuando le vi, el encantamiento de su voz convirtió en música el silencio gris, moldeando milagros de sonidos nuevos. Usted, la artesana de todos ellos. Le ruego me disculpe por poner aquí sus palabras. Cuando pude acercarme, las manos me sudaban y todo en mí era enteramente errático. Lo primero que vi fueron sus manos pequeñas, como las de su sobrina Sara, a quien no conocía, pero guardaba en mi memoria una a una las palabras y acordes que había usted amalgamado anticipando su nacimiento, a sus 15 años, la misma edad que tenía yo ese día.
Lo que usted tampoco podía adivinar era que esa niña frágil conocía todo acerca de su mágica obra, Claro. 11 años, y que sin pretenderlo, habían sido sus canciones la semilla de un amor naciente por la patria que tanto buscaba calmar y sanar. Entre guitarras y tiples había logrado tejer en mi alma una ancestralidad hasta entonces desconocida, y enamorarme del campo, del fuego y del sol, usted lo logró. Me hizo viajar ahí, a Cajibío, Cauca, a estremecerme al observar el trueque. Hizo que esta pequeña se cuestionara acerca de la realidad del conflicto armado y a su vez se preguntara de quién es la tierra, de quien la sufra, la cuide o la labre. Me enseñó a agradecer el regalo de la tierra en su fiesta de color y por sobre todas las cosas, me enseñó que mi manifiesto buscaría siempre reparar las brechas, las que nos alejan de lo que somos y del amor de poder enraizarse en este suelo. Usted no solo me enseñó a hacer música, me enseñó a procurar armonía, a sembrar a través de la voz el murmullo de un país en los corazones de quienes me escuchan, para que el dolor no tenga un lugar, porque aquí donde hay cuentos que nunca se deberían contar, aún podemos soñar con la esperanza que nunca abandona su misión. Entonces, muchas gracias. Y bueno, es con mucho cariño. Aquí empleé algunas frases de canciones de Luz Marina, de ella más que nadie sabe que me sé todas, y traté de amalgamarlas un poquito en mi sentir. Falta un escrito que es dirigido a la profe Isabel, que no sé qué le sucedió. Profe Isabel está ahí, creo que tuvo un percance. Bueno, pero yo aprovecho en este momento, también seré muy corta en mis palabras porque además Nati y yo ya nos hemos declarado mutuamente lloronas fáciles, entonces yo aprovecho para agradecerle a Nati esas palabras tan lindas, esa carta tan sentida y esta oportunidad de estar aquí. Profe Isabel, acá está Daniel Trejos, que envió la carta, no puede estar acompañándonos porque está trabajando en este momento y ha enviado la carta pues a través de un audio. Confío en que la podamos escuchar. Carta a un maestro. ¿Se escucha? El recuerdo más latente que tengo es verte saludando con espontaneidad y desbordante de alegría y de amor. Al celador, al vendedor, al cocinero, al trabajador de empresas públicas. A cada uno un saludo, una sonrisa y un buenos días. Sabía dentro de mí que aquel encuentro tendría que darse un día antes, un día después o en otro momento, pero ese encuentro tendría que darse. Yo estaba en la búsqueda desde hace tiempo, me encontraba a la deriva, naufragando sobre aguas tempestuosas, esperando que de algún puerto lejano un rayo de luz iluminara mi camino. Y allí entraste tú, con tu luz ni tan fuerte que quema, pero tampoco que no alumbre. Tú iluminas el camino y no solo el mío o el tuyo, simplemente brillas para que todos encuentren sus propios caminos. Una recarga de energía fue el abrazo que en primer momento, y aún sin conocerme, me diste. El primer día en esa cueva, ese rinconcito mágico en el corazón de un centro comercial, estridente y bulloso. Nos sentamos y hablamos de esto, de lo otro, todo siempre tan fresco, tan fluido y sin protocolo alguno. Desde entonces, cada visita, cada encuentro era un momento único y especial. Un rincón, un lugar seguro del bullicio de la ciudad y el ruido de los pensamientos. Hay maestros que encuentras en el lugar menos esperado. Aquellos que al verlos te dicen todo con su caminar, con su hablar, con su actuar. Donde se evidencia un trabajo de sí mismos sobre sí mismos. Son aquellos maestros que se muestran humanos y vulnerables, que comprenden que también tienes mucho por enseñar y aceptan con gran humildad el regalo del momento. Son aquellos que sin juzgar y condenar te logran mostrar las pistas que te manda el universo, Dios o la vida. Maestros que te enseñan física, química, matemática o literatura. Pero también hay maestros que te enseñan una filosofía de vida, una forma de vivir y te encaminan hacia una constante búsqueda, no a un punto o un camino ya definido, sino que con voz cálida te orientan hacia ti mismo, hacia tu propia experiencia. Maestros que te enseñan que en un momento de oscuridad la luz puede surgir, que en lo que llamamos malo también se encuentra lo bueno, que no existe en la naturaleza ni lo bueno ni lo malo, simplemente las cosas son. Todo depende del lente a través de que lo observes. Me enseñaron que el miedo es el límite que me recuerda que estoy vivo y que hay algo mejor al seguir adelante.
Claro está que cuando hablo de maestros me refiero a uno en específico, Isabel. Y es cuando digo maestros, digo también Isabel, Iván San, Juan David y muchos otros más que sin saberlo cambian la vida de sus alumnos, con el ejemplo y con un amor tan grande, que parece salirse de los poros. Se convierten en maestros memorables, porque aún en su labor, aunque sea un solo estudiante que ilumine, se habrá concretado su objetivo. Gracias maestros por iluminar, sigan brillando con luz propia. Él es Daniel Trejos, que no está acá, pero va a ver el vídeo, ¿sí? Te festeja a vos, Isabel, y todos los festejamos a ustedes. Pueden escuchar a Luz Marina Posada en YouTube. Hay cantidad de sus canciones hermosas para disfrutarlas. Gracias, Isabel. Gracias, profe Luz Marina Posada. Gracias, profe Luis Fernando Macías. Gracias, Diana. Gracias, Natalia. Gracias, Manela. Gracias a todos, a todas. Ha sido maravilloso escucharlos, compartir y encontrarnos. De esta manera, pues, damos cierre y nos veremos en la próxima.